maestra y compañeros. Tengan el cordial saludo de la mañana. Bueno, muy buenos días. En esta oportunidad me tocó explicar sobre la sociedad feudal. El grupo estaba integrado por mi persona, Condori Lagunan Juan Luis Beltrán, Contreras Lanazca Omar, Ramos Rojas Josué Alonso. Bueno, orígenes del feudalismo. El sistema, como dice en la primera, el feudalismo fue un sistema que se originó en la Edad Media. Aquí debemos tener en cuenta qué es un feudalismo. El feudalismo es un sistema de gobierno y organización política, económica y social que se dio durante la Edad Media. Esta se caracterizó por un sistema de vasallos y señor feudal. Tanto a esta edad también se le consideraba como la edad oscura, debido a las guerras sangrientas, a las epidemias. Y debemos tener en cuenta que, ¿por qué? Por el escaso avance de la ciencia. Históricamente, el origen del feudalismo se debió a la caída del Imperio Romano de Occidente, durante el siglo XIII. Esto se dio, como sabemos, en Europa, aunque su maduración se considera hacia el siglo, desde el siglo XI y su pervivencia hasta el siglo XIII. Los inicios del periodo feudal se distinguen por la existencia de tres sociedades perfectamente diferentes. La primera tenemos la bizantina. ¿Qué es la bizantina? Es el último producto del imperio romano de Oriente, que se caracterizó por un gobierno centralizado y por ser el heredero de la tradición greco-latina. Tenemos la islámica. La islámica toma como base a la religión maometana, que poseía una cohesión interna en tanto en la ideología y militar, que le permitió su hegemonía en gran parte de Mediterráneo y casi la totalidad de España. Por último tenemos la cristianía, elemento unificador de la sociedad europea occidental, afectada por la desgradación en la representación enumerado de reinos, condenado a la unión política de diversos. En este año el rey ejercía una autoridad política sobre los feudos y los señores feudales. La instauración del régimen feudal. Aquí dijimos que el rey tenía el poder absoluto sobre el pueblo. En lo cual estaban conformados por el señor feudal, los vasallos y la parte baja por parte del pueblo, o sea, la parte campesina. La parte campesina es quienes contribuían con tributos de cosecha o producción. Con pasar de los tiempos, el lazo de tanto de los vasallos con el señor feudal fueron debilitándose debido a la autoridad de monarquía. Como dice, adquiriendo autonomía judicial y administrativa en sus feudos y adjuntándose en el derecho de entregar pequeños terrenos, convirtiéndoles así en sus propios vasallos. A este se le conoció como subinfeudación.
como dijimos, el pueblo era quien contribuía con más tributos que los vasallos. Bueno, los vasallos solo, ¿cómo se llama? Trataban de apoyar a los señores feudos. Bueno, los feudos. El feudo es un contrato conforme al cual, sin intervenir precio, merced o canon anual, se transfieren derechos reales de posesión. La contraprestación adquirida es una obligación especial de la fidelidad o homenaje, servicios tanto reales como personales. Bueno, aquí existían dos clases de feudos, los dominantes y los movidiscos, es decir, la clase de los feudos que son servidos y los que sirven. Bueno, aquí el feudo es un contrato que hace tanto el vasallo con el señor feudal. El vasallo recibe una tierra donde habitar y la protección del señor feudal. El vasallo solo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa del señor feudal. Además de ello, si es necesario aquí, el señor feudal necesitaba la protección de sus señores vasallos. Bueno, aquí tenemos algunas características del feudalismo. Las relaciones sociales de producción en el feudalismo se forjan, por tanto, esencialmente en el torno a la tierra, ya que reposaban en una economía de predominio agrícola. Bueno, aquí podemos mencionar que la parte económica para la sobrevivencia de la sociedad feudal fue la agrícola por parte de los campesinos, quienes ellos eran aquellos que trabajaban para luego pagar tributos con cosechas o producción. Con frecuencia se cultivan las tierras del señor a considerable escala mediante la prestación obligatoria de servicio. Bueno, aquí quienes daban servicio, como dijimos anteriormente, habían dos clases o dos tipos de feudos, los que servían y los que a ellos les servían. Bueno, acá tenemos también el señor poseía funciones judiciales o cuasi judiciales respecto a la población que dependía de él. El sistema de producción para el uso. Administración en feudos autónomos. Hay una descentralización política, bueno. La economía eminentemente agrícola. Bueno, aquí nos podemos mencionar que el señor feudo tenía la autoridad absoluta sobre aquel pueblo que gobernaba. Bueno, aquí también influye lo que es la religión, ya que en aquel entonces la religión fue la parte fundamental para la esclavitud del pueblo. Bueno, el pueblo estaba, como dijimos, estaba compuesto por el campesino, quien debía pagar tributos altos, bueno, mediante la agrícola, y también en estos lo que destacaba, como dijimos, fue la parte agrícola y la producción artesanal. Bueno, doy pase a mi compañero. La organización política y social de la etapa feudal está determinada por una marcada jerarquización, la cual tiene dos fundamentos principales. El primero se refiere a las relaciones económicas que se establecían dentro del feudo. En el segundo toma parte muy importante lo que es la Iglesia Católica, ya que a través de su filosofía manipula a la población y con esto legitima la organización jerarquizada de la sociedad feudal. Para la Iglesia, las diferentes clases sociales eran parte del orden establecido ¿por quién? Por Dios, y el campesino debía aceptarle resignadamente.
En esto, Buller nos menciona que Dios había asignado a los campesinos, a los caballeros, a los burgueses y a los sacerdotes funciones muy definidas dentro de la comunidad humana. Y por el hecho de nacer dentro de una determinada clase, el individuo ocupaba ya para siempre en la vida la situación personal y asumía los deberes que Dios le había servido señalarle. Dios se encargaba pues de elegir para cada cual los padres adecuados, el destino que le estaba reservado en la vida. El mero hecho de que un niño o una niña tuviese padres campesinos o un poderoso príncipe, ponía de manifiesto la posición que había de ocupar en este mundo según los designios de Dios. Eso nos mencionó Buller. Se podría decir, por lo antes mencionado, que en general un hombre tenía pocas probabilidades de trasladarse socialmente de una clase a otra, ya que la concepción de la vida durante la Edad Media era estática, además de los inconvenientes económicos y sociales que presentaba cualquier posibilidad de cambio. Sin embargo, Jacques Legoff afirma que existió una gran movilidad social en los siglos XI y XII y admite ciertas estratificaciones social que no incluía posibilidades de un ascenso, ya que todo señor era a la vez vasallo del otro señor. Esto es posible si consideramos la evolución del modo de producción feudal. De esta manera, vemos que al principio incluso existían inconvenientes de tipo geográfico que impedían poder trasladarse de una ciudad hacia otra. Pero ya en una etapa posterior, fundamentalmente en la época de las cruzadas, se generó una gran movilidad migratoria que favoreció la descomposición del orden feudal y la liberación del campesino de su sujeción a la tierra. La jerarquía feudal de la Edad Media, en esta sociedad altamente jerarquizada y con pocas posibilidades de movilidad social, estaba estructurada de la siguiente manera: papa, emperador, rey, grandes vasallos, duques, condes, marqués, obispos, abades, etc., caballeros y campesinos. En resumen, lo vamos a clasificar solo en tres, pero antes de en esta escala es notable la relación de dependencia. Cada miembro era señor del que estaba abajo y súbdito y vasallo del que estaba inmediatamente encima. La iglesia ocupaba el lugar más alto de la jerarquía, como podemos observar en este triángulo, porque tenía un enorme poder religioso y espiritual y un gran prestigio. Ya, ahora lo vamos a clasificar de manera resumida en tres partes, lo que es el clero, guerreros y caballeros y campesinos. Y ahora vamos a explicar qué es el clero. El clero, la clase que representaba la iglesia era el clero, el cual desempeña un papel predominante porque la ideología de la época estaba muy penetrada por las creencias religiosas. Se trataba de una sociedad teocéntrica, cuya estructura ideológica representaba el eje en torno al cual se desarrollaba la vida misma de la sociedad. La Iglesia Católica se convirtió en una de las instituciones más importantes de esta época. Heredó y preservó algunos rasgos del Imperio Romano, tales como una estructura jerárquico-militar, una lengua común, lo que es el latín, la capacidad aglutinadora, etc. Gracias a la estructura institucional, fue la única que pudo mantener su carácter centralizado, capaz de acumular poder político, económico, durante el feudalismo. Al convertirse en una institución inmensamente poderosa, pudo utilizar su dominio religioso para imponer sus normas a los hombres y así lograr su hegemonía político-ideológico. Los hombres preocupados por la clase de vida que habían llevado en el mundo terrenal, si querían asegurarse la entrada al cielo, antes de morir debían de ceder las tierras a la Iglesia. Sobre este problema del transmundo y su importancia, José Luis Romero afirma lo siguiente: el rasgo más característico es la presencia del transmundo, saturando toda la concepción de la vida, toda la interpretación de la realidad, todo el problema de la conducta. Era por una parte el transmundo de después de la muerte y por otra, cierto mundo de misterio que asomaba a cada instante por los rincones de la realidad inmediata, imprimiéndole un bajo aire de misterio y sorpresa. También, cuando los señores feudales ganaban una batalla y se apoderaban de las tierras del enemigo,
daban parte de estas a los clérigos, y así de otra manera la iglesia acrecentó su riqueza. Más tarde, con la usura y el pago de diezmos, aumentó su poderío económico. Un ejemplo de lo anterior se aprecia en los desempeños de los obispos, quienes impartían órdenes a los vasallos, cazaban y resolvían con las armas sus conflictos. La mayoría de ellos utilizaban un poder para incrementar su propia fortuna y la de sus familias y amigos. La acumulación de riqueza por parte de la clase eclesiástica provocó que en esta época de desigualdad social el clero también sufriera las consecuencias de los problemas jerárquicos. De esta forma, los miembros del clero quedaban igualmente escalonados, según el índice de sus privilegios, obvio, ¿no? De acuerdo con su categoría, esta categoría estaba dada por el poder económico que determina el vínculo de vasallaje. Así, dentro del seno de la iglesia existían el alto y el bajo clero, diferenciados notablemente desde el punto de vista de su concepción de vida y su manera de actuar. Y vamos a explicar lo que son el alto clero y el bajo clero. El alto clero era de origen noble, poseía más riquezas y ocupaba las altas dignidades eclesiásticas, los obispados, las abadías, etc. Mientras que el bajo clero se reclutaba frecuentemente en la clase más humilde, y a menudo sus miembros se ingresaban a los monasterios y se dedicaban al cuidado a los enfermos en los hospitales. Ahora hablemos de lo que es guerreros y caballeros. Como hemos visto, la vida en la Edad Media estuvo impregnado de un grandísimo sentimiento religioso. De un modo análogo, el ideal caballeresco formaba parte fundamental en la ideología de aquel tiempo. A partir del siglo X se produce la entrada de los guerreros calificados llamados caballeros dentro del sistema de vasallaje a cambio de la concepción o percepción de un feudo. Esta clase caballeresca se formó con los más grandes propietarios rústicos, mantenidos por un número de trabajadores para poder pagarse sus rentas, el armamento y el tiempo libre para sus ejercicios militares. Los caballeros vivían en la esfera de la corte y la nobleza. Algunos de ellos pertenecían a esta última clase social, poseían un alto nivel económico y un gran poder militar. Su función principal era tomar la defensa de los intereses de su señor, a cambio de lo cual disfrutaban de los beneficios conferidos por su posición social, tales como la exención de impuestos. No obstante, la de los caballeros no era una clase homogénea, ni un término económico, o ni en términos económicos, ni de educación, extracción social, ni de linaje. Así, por debajo de la nobleza se encontraba la clase de los milites, los caballeros con especialización militar, pero de origen esencialmente económico, que formaban una élite guerrera, la cual tenía una determinada fortuna y por este motivo tendía a confundirse con la nobleza, pero se diferenciaba de ella jurídica y socialmente. El arte militar caballeresco requería la fortaleza y habilidad, por lo que no cualquiera podía acceder al entrenamiento militar riguroso, que por otra parte solo se podía recibir en el castillo de un señor de gran poder. Tales eran los límites de la movilidad social de esta clase. Ahora hablemos de los campesinos. En la escala jerárquica más baja de la sociedad feudal, es la base de toda la organización social, se ubicaban, ¿no?, los campesinos, productores directos de los bienes agrícolas del consumo general. Sujeto al yugo feudal, los campesinos sufrían las condiciones de vida y de trabajo más difíciles, ya que estaban sometidos a fuertes restricciones, no solo respecto a lo que podían cultivar, sino también a lo que podían preparar como alimento, a la ropa que podían vestir, al lugar donde podían vivir y hasta la forma como se alumbraban en las noches. La vida diaria estaba determinada por la pertenencia a una comunidad rural. Lo que unía a estos campesinos en un sentimiento de comunidad eran las prestaciones en favor del señor del dominio establecidas por el derecho constitucionario. Junto a los dominios señoriales existían las aldeas, donde los campesinos podían ser hombres libres. Las aldeas estaban rodeadas por bosques, los cuales les proporcionaban ciertos beneficios. Los pinos eran utilizados como árboles frutales, la piña era apropiada para encender el fuego y la madera de encino proporcionaba materiales para la construcción de la vivienda. En muchos dominios, los campesinos debían de construir por sí mismos los elementos necesarios para el trabajo. Cultura en el periodo feudal. La vida en el periodo feudal. El feudalismo fue un sistema social político, económico, social que predominó durante la Edad Media. Desde el siglo
X hasta el siglo XV. La sociedad feudal estaba dividida en 3 estamentos. Primero estaban los caballeros, los que luchaban, los sacerdotes, los que rezaban, y los campesinos, los que trabajaban. La mayoría de la población de la sociedad feudal estaba compuesta por siervos, es decir, campesinos sometidos a servidumbre que no eran libres de elegir su trabajo. El feudo vivía los señores feudales y los campesinos que trabajaban las tierras a cambio de protección. Su economía era autosuficiente, es decir, todo lo que consumían o producían era dentro del mismo feudo. La cultura en el periodo feudal. Durante el periodo feudal, la cultura se caracterizó por ser principalmente rural y está conformada en las tierras agrícolas que poseían señores feudales, atados a vínculos de vasallaje u otros señores como un rey. La sociedad feudal estaba constituida por 3 clases absolutamente distintas en sus obligaciones y también en sus costumbres: los nobles, los clérigos, los campesinos y los villanos. El cristianismo se impuso durante este periodo con el fin de un fanatismo religioso que afectó negativamente a la cultura. La iglesia gozaba de una gran influencia cultural en la Edad Media, siendo además rica y poderosa. Los monasterios tenían enormes posesiones e enseñaban a los campesinos el cultivo de la tierra. Los monasterios eran los únicos focos de cultura de aquella época, que proyectaban los castillos de los señores feudales. La pintura y la escultura se desarrollaron en función religiosa y la arquitectura se expresó dentro de los templos.